¿Cuáles entidades califican como exoneradas de los aportes a parafiscales? La exoneración de aportes a parafiscales de SENA, ICBF y EPS sigue estando en el artículo 114-1. Entonces, el 114-1 lo había modificado, un pedacito lo había modificado la ley 1943 y otra vez esa misma modificación se la volvió a retomar la ley 2010 del 2019. Entonces, les muestro por acá el 114-1. Y de nuevo, miren, como esto es otra pregunta que se va a convertir en otro video independiente para beneficio de quien va a llegar a escuchar la respuesta de este video independiente. ¿Dónde va a poder encontrar este documento en Word? Lo va a poder encontrar en el portal buscando aquí comparativo de normas afectadas con la Ley de Crecimiento Económico 2010 del 2019. Esto fue publicado el 7 de enero del 2020. Lo descarga, esto es un documento en Word. Aquí la primera columna es la versión de la norma hasta el cierre del 2018. Esta es la versión que existió hasta el cierre del 2019 con todos los cambios de la ley 1943 y hasta con cambios de la ley 1955 del 2019. Y esta última columna es la nueva versión para año grabable 2020 después de los cambios de la ley 2010 del 2019. Entonces el 114 es el que contiene el listado de quiénes son los que tienen derecho a exoneración de aportes. Si usted lee la norma tal como queda con todos los ajustes después de la ley 2010, y se sigue diciendo que las sociedades del régimen ordinario sí tienen derecho, sin importar cuántos trabajadores tengan, a tener la exoneración de aportes de SENA y CBF siempre y cuando los trabajadores se ganen hasta máximo 10 salarios mínimos mensuales. Y las personas naturales que empleen 2 o más trabajadores también siguen teniendo esa exoneración de aportes. Y ojo, esas personas naturales que empleen 2 o más trabajadores pueden ser las señoras del servicio de la casa. No nos importa entonces que el empleado sea un gasto deducible, no. Cualquier tipo de empleado que tengas, así el gasto vaya a ser deducible o no deducible, pero si tienes 2 o más trabajadores, eres persona natural, entonces te dan tu exoneración de aportes. Sí, y siempre y cuando también la misma regla, siempre y cuando el trabajador no se gane más de 10 salarios mínimos, si el total de vengado al mes no se pasa de eso. Los consorcios también siguen teniendo su exoneración de aportes. Y recuerden acá el parágrafo 2, que era el que había sido modificado con la ley 1943, por eso ven el color amarillito. El color amarillito son las novedades entre 2018 y 2019, pero para 2020 entonces el parágrafo 2 volvió a quedar igualito. El parágrafo 2 es el que habló de que las entidades del régimen tributario especial que no requieren solicitar calificación, dice aquí, voy a leerlo con la versión con que queda ya para año grabable 2020, las entidades que van a realizar el proceso de calificación de que trata el inciso segundo para ser admitidas como contribuyentes del régimen tributario especial estarán obligadas a realizar los aportes. O sea que las del 19, las fundaciones, corporaciones, asociaciones sin ánimo de lucro, como ellas siempre necesitan hacer la solicitud de calificación o de permanencia, entonces ellas no tienen exoneración de aportes, les toca pagar los aportes. Pero las cooperativas, miren el segundo inciso de este parágrafo 2, parágrafo 2, inciso segundo, y este es un inciso que se lo había agregado a la norma, la ley 1955 de mayo del 2019, y lo retoman dentro de la ley 1943, lo retoman, sigue igualito. Este inciso segundo dice que las del 19-4, las cooperativas conservan el derecho a la exoneración de aportes. Entonces las cooperativas empezaron a tener exoneración de aportes de nómina desde el año 2019 y van a seguirlo teniendo también para año grabable 2020. Hay otras entidades que también tienen exoneración de aportes y que no están expresamente mencionadas acá, pero se les concede la exoneración y son las copropiedades comerciales o mixtas que están explotando sus áreas comunes. Esas copropiedades comerciales o mixtas son contribuyentes, personas jurídicas del régimen ordinario que al menos sobre la utilidad que se ganan con la explotación de las áreas comunes y que si la llevan a la declaración de renta tienen que producir impuesto como una persona jurídica al 33 y que para año grabable 2020 va a ser el 32. Entonces esas personas jurídicas también tienen exoneración de aportes. Y ojo con una doctrina de la DIAN que salió por ahí a finales del 2019 donde dijo que estas copropiedades comerciales o mixtas sí tienen la exoneración de aportes porque el Consejo de Estado anuló una parte de un decreto reglamentario 2150 de diciembre de 2017 que les negaba el derecho a la exoneración y entonces ya tienen la exoneración de aportes, pero la DIAN se puso equivocadamente a decir que estas copropiedades también se tienen que hacer la autorretención especial a título de renta. Eso es equivocado porque cuando lean el decreto 2106 de diciembre del 2016, que es el que estableció esa autorretención, dice que la autorretención es para los que sean sociedades o asimiladas a sociedades, y asimiladas a sociedades son las sociedades de hecho. Entonces resulta que hay muchas personas jurídicas de las que ya fui mencionando
que tienen la exoneración de aportes y aún así no se tienen que hacer la autorretención. Ejemplo, la cooperativa. La cooperativa tiene exoneración de aportes y no se tiene que hacer la autorretención, ¿sí ven? Y los consorcios son también, son entes sin personería jurídica, pero tienen derecho a la exoneración de aportes y sin embargo el consorcio no se tiene que hacer la autorretención, ¿ok? Ya se la harían es los miembros del consorcio, si algunos de los miembros del consorcio son sociedades. Entonces mucho ojo con las doctrinas de la DIAN, porque la DIAN también se ha equivocado en varias doctrinas, no se vayan a asustar también por doctrinas de la DIAN que son equivocadas y luego las terminan corrigiendo. Entonces ahí están los comentarios sobre quiénes siguen teniendo la exoneración de aportes. Y los que se pasan al régimen simple les siguen dando también la exoneración de aportes. Ustedes se van al artículo 903, ¿sí? Sí, este es el 903 del Estatuto Tributario, ¿sí? Que regula el régimen, es uno de los artículos que regulan el régimen simple. Esta es la versión de la norma hasta el cierre del 2019 y esta es la norma que aplica para año grabable 2020 y siguientes. Entonces, ¿qué pasa? Por acá en el parágrafo tercero, ¿sí? Hasta el cierre del 2019 se decía todo el que se pasa al régimen simple y que reúna las mismas características mencionadas en el 114-1, o sea, es una sociedad o es una persona natural que tiene más de 2 trabajadores, pues entonces tiene exoneración de aportes también en el régimen simple. Y es increíble, eso yo sí lo he criticado desde que nació el régimen simple. ¿Por qué? Porque resulta que la exoneración de aportes se concede, por ejemplo, a una sociedad a cambio de que al final del año, si la sociedad se quedaba en el régimen ordinario y tributaba con el 33%, hay un artículo que es el 243 del Estatuto Tributario y que dice que 9 puntos de ese 33%, 9 puntos porcentuales tienen destinación exclusiva. Entonces allí hay una compensación. A lo largo del año, la sociedad del régimen ordinario no hace aportes al SENA, al ICF y las EPS, es correcto, se ahorra eso. Sí tiene que hacerse autorretenciones, listo. Y al final del año, cuando liquida el impuesto del 33%, el artículo 243 dice que tiene que destinarse un 9%. ¿A favor de quién? Pues justamente del SENA, del ICF, las EPS y hasta las universidades públicas. Lean muy detenidamente el 243. Pero en el régimen simple, miren lo que pasa, miren el hueco tan grande que le van a hacer al SENA, al ICF y las EPS. Una sociedad se pasa al régimen simple. ¿Tiene exoneración de aportes del 114-1? Sí. Y al final del año, de lo que liquiden el impuesto anual del régimen simple, ¿se puede destinar alguna parte con exclusividad al SENA, al ICF, a las EPS y a las universidades públicas en los términos del artículo 243? Pues no, porque en el régimen simple no se tributa con el mismo 33% con que se tributa en el régimen ordinario. Entonces, al final del año, esa sociedad que se pasó al régimen simple sí tuvo a lo largo del año exoneración de aportes, no le llegó la plata al SENA, al ICF y las EPS. Y al final del año, de lo que liquide en el formulario anual del régimen simple, ninguna parte se va a poder trasladar al SENA, al ICF, a las EPS y a las universidades públicas, las que tanto están pidiendo dinero para tener educación pública gratuita y de calidad, que es algo que sí ayuda a eliminar tanta, ¿cómo se dice?, diferencia social que hay en este país. Hay mucha, se me está escapando la palabra, bueno, muchas, sí, o sea, diferencias abismales en la calidad de educación de muchos ciudadanos, porque entonces si no pueden acceder a una universidad pública y que sea gratuita y que sea de calidad, pues entonces se van quedando atrás. Pero ahí está el fenómeno que se va a formar por este régimen simple. Ese régimen simple desfinancia técnicamente al SENA, al ICF y la EPS, y eso no lo tuvieron en cuenta ni en el trámite de la ley 1943 ni en este trámite de la ley 2010, es gravísimo.